wondrous, deep and mighty, pure, sublime, coming from the heart of Jesus, just the same through test of time. The pearly gates will open, so that I may enter in. For he purchased my redemption and forgave me all my sin. Grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo innombrable dio su vida en mi favor. Él la puerta abrirá y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es poder saludarles de nuevo aquí por este medio. Muchas gracias por sus oraciones, por el seminario y por los alumnos y el cuerpo docente. Dios sigue bendiciendo en el seminario. Pues ya damos gracias a Dios por los alumnos que nos ha enviado. Y también ya estamos haciendo planes para el nuevo año de septiembre de este año del año 2021. Y entonces sí, estamos esperando que Dios nos mande más obreros. Dios dice, orar pues al Señor de la mies que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Él lo dijo hace 2000 años, cuanto más es la verdad hoy. Entonces siguen orando, y si tienen alumnos que Dios ha tocado sus corazones para servirle de tiempo completo, por favor, mándanos aquí al Seminario Bíblico Bautista y haremos todo lo posible para entrenarles y prepararles para la obra del Señor. Dios es bueno para con nosotros, aún en medio de pandemias, aún en medio de problemas, de circunstancias, de tribulaciones, y muchos ya en estos días difíciles piensan echarse para atrás, hacer menos, pero ahora es el tiempo para aumentar nuestro esfuerzo para servir al Señor y predicar el Evangelio. Los discípulos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando vino la persecución, no pidieron a Dios que le quitara la persecución, sino que les diera de nuevo para seguir predicando el Evangelio en la cara de las circunstancias de la tribulación que están sufriendo. Yo creo que es la actitud que nosotros debemos tener según la palabra de Dios. Y más poderoso es Él que está en nosotros que Él que está en este mundo. Entonces, aquí vemos el amor de Dios rodeándonos en toda circunstancia. Nunca nos ha dejado, siempre está con nosotros, y aún mismo Él está con nosotros. Y no hay nada que nos enseñe más su amor y su presencia con nosotros que la misma creación. Estamos estudiando las doctrinas de la Biblia, los artículos de fe, y hoy queremos examinar el artículo que se llama la creación. ¿Qué es lo que creemos acerca de la creación según la palabra de Dios? El origen del universo y la tierra siempre ha fascinado al hombre, y es por eso que ha gastado tanto de tiempo, de dinero, de investigaciones en programas e investigaciones buscando el origen del universo, de la vida. Y todo el tiempo, desde que Moisés comenzó a escribir
el Antiguo Testamento, el Pentateuco, ha estado en la palabra de Dios. Solamente tenemos que ir a la palabra de Dios para saber las respuestas a estas preguntas. El hombre en su sabiduría ha llegado a la insensatez, porque por la sabiduría del hombre no se conoce la sabiduría de Dios. La respuesta a toda pregunta con respecto a la creación se encuentra en la palabra de Dios. Y lo primero que notamos aquí en cuanto a esto es la base de la creación. En cuanto a la base, hay muchos relatos y teorías falsos, tales como la razón humana, la ciencia, falsamente llamada ciencia, la evolución, etc. Por cada resultado existe una causa, y los relatos, teorías falsas, pues no han podido contestar la pregunta: ¿dónde vino lo primero, la primera materia? Si salió de materia por medio de la evolución, ¿de dónde vino la primera materia? Entonces, nada produce nada. Entonces, solamente Dios puede sacar de la nada lo que nosotros vemos. Entonces, luego hay relatos relativos también que concuerdan con la narración de Génesis. Pero ellos dejan fuera el orden, dejan fuera cómo se hizo, y muchos están de estos relatos que concuerdan con la narración de Génesis, en donde están llenos de contradicciones, de mitos y politeísmo. Pero en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, encontramos el relato, el principio del relato. De hecho, los primeros 3 capítulos nos habla de la creación, cómo comenzó, cómo fue hecho, y luego cómo el hombre cayó, fue expulsado de la huerta de Edén. Pero en los primeros 3 versículos, para comenzar hoy, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 dice en la primera frase: y dijo Dios, y luego vemos cómo se llegó a existir la palabra de Dios, o digamos la creación tal como la conocemos hoy mismo. La narración de creación en Génesis 1 al 3 es verdad. Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 17: tu palabra, oh Dios, es la verdad. Santifícalos, apártalos por tu palabra. Y en el libro de 2 a los Corintios, o 2 a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 en adelante, la Biblia otra vez apoya la verdad y de la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de las escrituras, hablamos de la Biblia. Y hay que saber la verdad, hay que saber la Biblia para conocer lo que Dios dice acerca de estas cosas, sabiendo de las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra y sea perfecto o maduro en las cosas de Dios. Entonces, las escrituras nos da la base de la creación. Cuando salimos de las escrituras, nos metemos en teorías, cosas que no han sido comprobadas. Cosas que son probables según las teorías, según algunas experiencias, según algunas deducciones e investigaciones, pero no hay nada de verdad en una teoría. Una teoría es algo
que alguien ha puesto como una solución que no ha sido comprobado. Y en cuanto a la creación, las teorías que existen, etcétera, no hay ninguna evidencia en cuanto a estas cosas. Entonces, la narración de la creación en Génesis de capítulo 1 del 1 al 3 y los capítulos 1 al 3 son la verdad al pie de la letra. Pero notamos no solamente la base de la palabra de Dios, pero notamos quién hizo la creación. La Biblia dice en el versículo 1 del capítulo 1, en el principio creó Dios. El autor de la creación es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces Dios lo dijo, la Trinidad estaba presente. Cuando vino al momento, ya vemos la evidencia de esto, que Él hizo, hagamos. El capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre las aguas, se movía sobre las aguas. Entonces, la Trinidad estaba presente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, activos en la creación. Colosenses 1:16 dice que todas las cosas, hablando de Jesús, fueron creadas por Él y para Él. Entonces aquí lo vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Dice, creó Dios el cielo y la tierra y Él dijo, hagamos. Ahora, hay muchas explicaciones que han llegado mediante las diferentes teorías y ciencia falsamente llamada. Por ejemplo, algunos dicen que el universo ha existido eternamente. Creen en una teoría de eternidad en cuanto al universo tal como la conocemos. Otro es que fue creada en algún momento y que llegado el momento tocaría su fin. Algunos que es la teoría principal aceptada por la ciencia, entre comillas, es lo que se llama una gran explosión o el Big Bang. Hace como 13.700 millones de años y no existían galaxias ni existían estrellas. Entonces no es imposible ver cómo el Big Bang pudo haber sucedido, puesto que no existía ni nada en aquel tiempo. Otros creen en una teoría inflacionaria que continúa con el modelo de la expansión. Otros en la teoría de estado estacionario, que sostiene que el universo es una entidad perfecta, con una creación constante. Otros creen en una teoría del universo oscilante o cambiante en procesos cíclicos. Y otros en una teoría de teísmo evolucionario, que Dios lo creó y luego lo dejó desarrollarse. Pero la Biblia dice que sus ojos están sobre la tierra y sobre su creación, según la palabra de Dios. Entonces es obvio, según la palabra de Dios, que la tierra, la creación, no vino por medio de ninguna de estas teorías, ni por la evolución darwinio, etcétera, o cualquier. Ninguna de esas teorías explica la primera causa, ni de dónde vino la materia que se explotó, ni cómo comenzó la vida. Aún en toda la experiencia en cuanto a la vida, solamente vida ha podido producir vida. Según la evolución, en toda la vida salió de nada, salió de materia inerta que no tiene vida, y es imposible en toda la experiencia en los laboratorios científicos, etcétera, nadie ha podido producir la vida sin vida. Notamos también, tercero, que el tiempo de la creación. ¿Cuándo fue la creación? Ahora, la encontramos en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulos 1, 2 y 3. Pero en cuanto al tiempo de la creación, la Biblia explica. Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
En el principio, ¿a cuál principio? El principio del tiempo. Dios es eterno. Tiempo no existe para Él, pero Él creó el tiempo cuando Él creó el cielo y la tierra, y luego empieza a contar los días, 7 días de la creación. Entonces, en el principio, ¿qué hizo Él? En el principio del tiempo. Dios no fue creado, Dios ya existe eternamente, es eterno. Pero en el principio de la creación, cuando comenzó el tiempo, Él creó los cielos y la tierra. Esa es una declaración absoluta aquí. No hay nada que dice cómo, solamente dice cuándo. En el principio creó Dios los cielos, plural, y hay por lo menos 3 cielos, la atmósfera, donde están las estrellas, las galaxias, y luego donde está Dios. 3 cielos, la Biblia habla de eso, estos 3 cielos. Y la tierra singular. Solamente hay una tierra como nuestra tierra. Y la Biblia dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay algunas teorías sobre esto, pero simplemente está diciendo que la creación de la tierra no había sido completa todavía. Estaba vacía, estaba desordenada. No en el sentido que no tenía orden, solamente había agua sobre todo el globo, la esfera de esta tierra, y el Espíritu de Dios, dice la Biblia, se movía sobre la luz, la faz de las aguas. Entonces, y luego las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tenemos la tendencia de hablar de las profundidades del mar como un abismo. De hecho, hay películas hechas con ese nombre. Entonces, el tiempo de la creación fue en el principio. Fuera de esto, no podemos decir más. Pero noten ustedes el orden de la creación. Notamos aquí en medio de la transparencia, dice por el Espíritu Santo, porque Él nos dice cómo Él creó la tierra aquí. Primero, el Espíritu Santo está operando y trabajando en la creación, y luego por su palabra, porque Él dijo, en cada uno de los días encontramos que Dios dijo, sea, Dios dijo, hagamos, etc. El primer día se encuentra en los versículos del 3 al 1, cuando Él, en medio de las tinieblas, en medio del este vacío y las tinieblas sobre la faz de la tierra, Él hizo la luz. Él trajo la luz a existencia antes de que tuvieran estrellas y planetas y lunas y soles, etc. Y la Biblia dice en estos versículos que Él sacó o separó la luz de las tinieblas. Creó la luz en el abismo de las tinieblas y sacó la luz, separó la luz de las tinieblas. Y este fue el día primero. Dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Fue la luz. Dios solamente tiene que decir y existe. El día 2 se encuentra en los versículos del 6 al 8, cuando Él creó la expansión. Luego dijo Dios en el versículo 6, hay expansión en medio de las aguas. Había aguas rodeando sobre la tierra, y Él separó las aguas de la tierra, haciendo una expansión alrededor, y separó las aguas de las aguas. Hizo una separación. Que estaban debajo de la extensión, había una expansión de aguas arriba, y luego la expansión, y luego sobre la tierra todavía había agua. Hizo la expansión separando las aguas. Día 3, y la Biblia dice que Dios dijo y fue así. Día 3, Él hizo la tierra y los mares, es decir, la tierra seca se apareció. Dijo también Dios, júntanse las aguas que están debajo de los cielos
en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y Dios hizo la tierra y los mares haciendo la separación. Por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Día 4, hizo las lumbreras. Hizo 2 lumbreras, dice la palabra de Dios. En el cielo hizo el sol para dar luz del día y la luna que reflejaba la luz por la noche y las estrellas, planetas, etc. Y luego el día 5, dice la palabra de Dios en el versículo 20, de esta manera dijo Dios produzcan. Y entonces del mar vino la vida marina, toda la vida marina que vive en las aguas. El día 6 fue el último día de la creación antes de que Dios reposara o cesara o descansara o acabara su obra. Primero, el día 6, Él hizo los seres terrestres. Versículos 21 al 25, dice la palabra de Dios en el versículo 24, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Y luego Él hizo el hombre, el versículo 26, el mismo día, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y Él hizo al hombre, lo tomó del polvo, le formó un ser completo, maduro, pues suponemos más o menos de 30 años o algo así, pero ya crecido y ya maduro. Y luego Dios respiró en su nariz y le dio la vida, su misma vida, y él llegó a ser un ser viviente según la palabra de Dios. El séptimo día encontramos en el capítulo 2, del 1 al 3, y la Biblia dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esta palabra reposó no significa que él estaba cansado, significa que él ya terminó, se acabó la creación el séptimo día. Y en estos 2 versículos la Biblia dice que la creación fue acabada. Dios bendijo el séptimo día y Él santificó el séptimo día, apartó el séptimo día para Él y para recordar su obra en la creación. Y finalmente encontramos no solamente el orden de la creación, pero encontramos por qué y para qué Dios creó la tierra. Lo primero que encontramos es que Él declaró en Salmo capítulo 19 que Él fue para declarar su gloria. En Salmo capítulo 19 la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Solamente insensatos no pueden ver la gloria en Dios en el cielo, porque cuenta los cielos la gloria. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras por medio de la creación. Entonces, por el medio de la creación sabemos que existe un Dios, un ser supremo que hizo todo esto, porque no pudo haber sido un accidente o venido por evolución ni otra cosa. Como un reloj necesita un creador, la creación necesita un creador y ese creador es Dios. Y Él hizo el hombre hizo el propósito para declarar su gloria y también le hizo la creación para él, por él y para él mismo. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, la Biblia dice, porque en Él, hablando de Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra,
Si ves algo en los cielos, Dios lo creó. Si ves algo en la tierra, Dios lo creó. Visibles e invisibles, Él los creó. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, Él los creó. Todo fue creado por Él. Lo declara claramente. Si tú crees la palabra de Dios, no puedes negarlo. Si no crees la palabra de Dios, le haces mentiroso. Entonces dice, aquí Él lo creó por Él y luego dice para Él, para declarar su gloria, para que el hombre conozca a Dios también. Génesis capítulo 1, versículo 27 en adelante, nos habla de los mandamientos y lo que Dios le había mandado al hombre. Nota lo que dice en el versículo 27. Creó Dios al hombre en el capítulo 1 de Génesis a su imagen. ¿Cómo lo creó? Lo creó a su imagen. La imagen de Dios. El hombre es una sombra de Dios. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. Y los bendijo y los fructificó. Entonces Dios bendijo a Adán y Eva. Y les da un mandamiento: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias y que se mueven sobre la tierra. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Imagen habla del asombro o el parecido del hombre a Dios. El hombre es un ser triuno. El hombre es un ser que puede pensar. El hombre es un ser que puede escoger. Entonces Dios es así. Y luego dice a su imagen y semejanza. Imagen habla del asombro o el parecido a Dios. Y la semejanza habla de la sombra siendo parecido a la imagen. ¿Y qué hizo Dios con el hombre? Lo bendijo, le dio un mandamiento para cumplir, le dio una provisión, versículo 29, y la Biblia dice que esta parte de la creación, diferente de todas las demás partes de la creación, donde Él dijo, y fue bueno, Él dijo del hombre, fue bueno en gran manera. Entonces aquí encontramos el propósito de la creación. Es para que el hombre conozca a Dios y conozca cómo Dios hizo el mundo. Pero Él lo hizo por Él, Él mismo lo hizo y lo hizo para Él. Él quiere que el hombre conozca a Dios. Pero el hombre luego violó el mandamiento de Dios y cayó en el pecado, y el pecado en todo el mundo. Entonces ya vemos que el hombre es un pecador necesitado de la salvación. Entonces la Biblia, en su creación, vemos el amor de Dios, y finalmente Dios manifestó su amor enviando a su Hijo para venir y morir por la pena del pecado. Cuando Él fue crucificado a la cruz de Calvario, fue cargado sobre Él todos nuestros pecados. Él que no había conocido pecado, fue hecho pecado por nosotros y vino a hacer el sacrificio por el pago de nuestros pecados. Por eso la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú quieres conocer a este Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador, lo puedes hacer admitiéndole que eres un pecador, que crees en Él como tu Salvador, que crees en tu sangre que fue derramado por la remisión de tus pecados, que Él fue sepultado y resucitado de entre los muertos, e invocándole y recibiéndole como tu Salvador. Él dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Hoy mismo Dios te invita, yo te invito. Abre la puerta de tu corazón, invítale que entra y deja que Él te salve y te dé el perdón de tus pecados. Gracias por escuchar hoy. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.